Estás a punto de adentrarte en el increíble mundo de las ciencias forenses. Conocerás historias verdaderas, casos reales, aprenderás sobre técnicas y procedimientos en las distintas áreas de estudio e investigación y mucho más. Te damos la bienvenida al podcast de la forense. Comenzamos. Esta es una producción de IMETS, Instituto Mexicano de Estudios Técnicos Superiores, y AFODEMI, Academia de Ciencias Forenses y Seguridad. Bienvenidos, amantes de los podcasts, a otro capítulo más de La Forense. Yo soy Isabel Anderos y el día de hoy tenemos a bien recibir a la licenciada Rosalba Flores Gaspar. Ella es nuestra gran invitada de honor. Es licenciada en Criminología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, certificada para impartir cursos de capital humano y en línea por Red Conocer. Desarrolló una capacitación para elementos de la Policía Municipal de Apizaco, Tlaxcala. Promovió talleres con temas encaminados a la prevención del delito en una telesecundaria dirigida a adolescentes con problemas de conducta. Es docente de psicología criminal, social, técnicas de entrevista e interrogatorio, docente activo para la formación de detectives privados en Colombia y perito particular en criminología y victimología. Sea bienvenida, licenciada, y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un honor igual estar el día de hoy acompañado de una gran personalidad igual. Licenciada Isabel, muchas gracias igual por la invitación, igual a AFODEMI. Para mí es un gusto y un honor poder realizar una aportación, ¿no?, dentro de la criminología, de la criminalística y de las ciencias forenses y periciales, así como jurídicas. Entonces les agradezco mucho este espacio. También es un gusto para nosotros, licenciada. Y como inicio nos gustaría conocer un poco más sobre su trayectoria profesional. Cuéntenos cómo ha sido. La verdad, por ser criminóloga, a veces muchas situaciones se ha presentado a lo largo o en el trayecto incluso de la universidad, cuando muchas veces nos quieren desacreditar, diciéndonos que no hay trabajo como criminólogos, que somos muy pocos, que no tiene esta metodología científica, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la parte estudiantil, esto es complicado. Ahora imagínense en afuera. Realmente ha sido un proceso muy largo, la verdad, algo complicado y difícil de poder posicionarse, ¿no?, en esta situación, tanto no solamente en las ciencias jurídicas, en las ciencias forenses, sino también darse a conocer. Sin embargo, todo viene encaminado a ya una preparación no solamente personal, sino también profesional, que día a día tenemos que ir, obviamente, cultivándonos de conocimiento, estudiando, porque parte de la universidad solamente es la formación. Cuando viene la situación fuera de ella, es ahí donde nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, obviamente siendo autodidactas, porque no toda la universidad a veces nos brinda la información que quisiéramos. Sin embargo, sí es muy importante y fundamental poder realizar este tipo de intervención dentro de nuestra educación antes de salir de las universidades. Y entonces, ustedes sabrán que igual dentro de la criminología en México es un poco complicado también a veces poder elaborar, ¿no?, dentro de este sistema tanto de justicia o aún más siendo mujer. Sin embargo, no hay nada imposible. La perseverancia, siempre he comentado que la perseverancia va al éxito, y uno cuando es perseverante y uno tiene la iniciativa en todos los aspectos de poder ejercer nuestra noble profesión, al menos yo ejerzo al 100% la criminología. Para las personas que a lo mejor pueden llegarse a preguntar si realmente va a haber trabajo de ello, claro que lo hay. Sin embargo, a veces allá afuera a veces no saben ni cómo ejercerla, ¿no? Entonces esa es una gran problemática. Sin embargo, también para eso cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito de vida y qué es lo que vamos a querer hacer o en qué nos vamos a querer especializar, ¿no? Es correcto, licenciada. Y si bien es cierto, desde la universidad nos empezamos nosotros a crear quizá otra imagen, ¿no?, de nuestra carrera. En este caso, la criminología, dicen, ¿de qué vas a trabajar?, ¿no? Cuando, si bien es cierto, hay diferentes áreas en las cuales no estábamos instruidos en ese momento o nos dan una opinión equivocada. Ya cuando vas a salir, que realmente conoces tú el enfoque que deseas tener laboralmente, ya es ahí cuando te quitas ese concepto, ¿no?, ese mal concepto que te pueden dar durante la universidad. Ahí nos forjan, nos dan las bases, pero lo más importante es que ya estando allá afuera, la práctica es lo que nos va a formar como grandes profesionistas.
Dentro de toda su trayectoria, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que pasar y que seguramente le hizo dudar de lo que podría lograr? Sí, claro, dentro de la trayectoria, fíjense que es algo muy importante porque la situación se encuentra por ejemplo, cuando estaba yo todavía en universidad, me acuerdo que fui a pedir permiso para poder realizar, por ejemplo, el primer taller en prevención del delito. Sin embargo, pues me cerraban las puertas, ¿no? Me decían, ¿sabes qué? No, porque en primer momento mis hijos dentro de las escuelas pues no son delincuentes. Entonces, desde ahí que pensaban que la criminología solamente era situación de poder realizar una intervención para criminales, desde ahí nos topamos con un gran desafío. Y cuando nosotros dentro de la criminología les enseñamos a las personas que están allá afuera que no tiene nada que ver la parte solamente del delincuente hacia la prevención del delito, entonces es ahí como van pues poco a poco como entendiendo y comprendiendo cuál es la verdadera función de un criminólogo. Entonces allá afuera nos vamos a topar con muchas situaciones. Una también es a veces la falta de conocimiento que uno puede llegar a tener dentro del sistema de justicia penal, porque bien, no por el simple hecho de estudiar criminología quiere decir que ya uno a veces sepa todo, o incluso dentro de las situaciones en perfilaciones criminales, por ejemplo, o dentro de la psicología, o dentro de la criminalística, de la sociología, son muchos aspectos que uno tiene que estudiar y a veces cuando uno está fuera de la carrera, pues uno se encuentra con este desafío que es, híjole, siento que no sé nada, ¿no? Entonces es ahí donde uno o te pones a llorar o definitivamente disertas, ¿no? Dices, es que a lo mejor no estoy hecha para esta carrera, mejor estudio otra cosa, o incluso suelen abandonar esos sueños, ¿no? Lo que hacen es pues terminar pues siendo o realizando otras actividades a lo contrario que de que estudian. Así es, porque una vez que egresa de la universidad, para poder tener un empleo te piden experiencia, ¿no? Experiencia que dices, ¿cómo voy a adquirirla si nadie me da esa oportunidad de yo poder desarrollar todos esos conocimientos que adquirí y que sobre todo vas a ir adquiriendo también con cada área laboral en la que te presentes, ¿no? Entonces es muy importante que también todas aquellas personas que nos escuchen, que sean expertos en esta área, que brinden esa oportunidad a todos aquellos alumnos egresados o que se encuentran todavía estudiando o que ya cuentan con su título, para que puedan ir tomando esa experiencia, ¿no? Después para que sea más fácil, ¿no? Y ellos mismos tengan esa confianza de la capacidad que tienen para poder desarrollar su área laboral, profesional. Claro, soy totalmente de acuerdo. Fíjese que esa es la oportunidad que a veces nosotros no sabemos hasta dónde somos capaces hasta que nos dan la oportunidad. De verdad que sí. Eso es muy primordial para aquellas instituciones, incluso, ¿no? Que pueden abrirles estos espacios a los estudiantes o a los casi egresados, ¿no? Entonces sí, es muy fundamental poder realizar incluso trabajos antes de salir de las universidades para que cuando uno ya egrese, uno ya lleve la experiencia. Así es, maestra. ¿Y por qué enfocarse en la criminología? Bien, por ejemplo, hay muchas personas que han hablado anteriormente dentro de las universidades que porque vieron alguna serie, porque querían ser iguales. Aquí la situación es que yo en primer momento nunca vi esas series, no sabía yo ni siquiera que existían, hasta posteriormente cuando escucho mucho eso, ¿no? De que, pues es que estábamos viendo lo de la ley del orden, estábamos viendo que otras situaciones ahí, y entonces de ahí parte desde algo erróneo, ¿no? Porque bien, en esta situación, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesaba estudiar la criminología porque viví en un estado donde había mucha delincuencia, en donde habían pandillas, en donde, bueno, estamos hablando del estado de Oaxaca de Juárez, en el centro, prácticamente hay muchos chicos que están desorientados, que disertan a temprana edad, que cometen delitos pues bueno, tanto de robo, de violación, de secuestro, delincuencia organizada. Bueno, son muchos aspectos ahí que a mí me hizo ver, ¿no? Observar desde muy pequeña esta situación pero ¿qué puedo hacer yo para que las familias estén un poco más tranquilas? Porque
veía yo como esos factores, ¿no? De que obviamente los papás pues no tenían el tiempo, no tenían ni la educación, ¿no? Ni límites, etcétera. Entonces era esa situación de querer rescatar a esos chicos. E incluso, ¿no? Uno como adolescente pues sufría ese tipo de violencias, ¿no? Dentro de un entorno. Y entonces era esa situación de querer hacer la diferencia, de querer hacer prevención, de que sí se puede prevenir ciertos delitos, o incluso, ¿no? En algún momento cuando uno es víctima de un delito, es ahí donde uno pues ya empieza a observar o a ver este tipo de situaciones, en el cual pues sí es complicado, es complicado poder abordar varias temáticas de diferentes perspectivas, pero para mí fue más encaminado hacia ese aspecto, ¿no? De el querer aportar algo a la sociedad, realizando una prevención, realizando a lo mejor un estudio minucioso para aquellas personas que han cometido un delito, y pues que también, ¿no? La víctima, si ya no está, pues también que no se quede esto como impune, ¿no? Sino que también se haga justicia referente, pues obviamente a los elementos que haya como para poder realizar una correcta investigación. Correcto, maestra. Y sí, si bien es cierto, en algunas comunidades las familias se ven obligadas a irse a trabajar todos, ¿no? Porque la solvencia económica no les da como para que si se vayan a la escuela, la mamá se quede en casa, ¿no? Entonces todos tienen que aportar, y es ahí donde comienza, ¿no? La falta de estudio, la falta de oportunidades para que ellos puedan recibir educación, para que puedan prepararse, y pues también se van yendo por otros lados, ¿no? Por los caminos fáciles, que el día de mañana les va a ser contraproducente, ¿no? Tanto para ellos, su familia, como para la sociedad, porque va a ir en crecimiento. Y bueno, también algunos pueden tomarlo a burla, ¿no? Como cuando estás estudiando, por ejemplo, igual derecho, ¿no? Es que yo estudio porque yo quiero ayudar a los demás. Hasta se reían, ¿no? Ay, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Pero es parte de tu ética profesional, que diga, lo estoy haciendo por amor a mi profesión, por también amor a la sociedad, porque yo quiero que esto cambie, porque yo quiero que la persona que está siendo víctima también sea beneficiada en su reparación del daño, ¿no? Que es lo fundamental. Pero ser esa voz de esas personas las cuales necesitan ese apoyo de un abogado, de un perito, de toda la justicia a la cual tienen derecho. Sí, claro, así es. Usted es perito particular, como mencioné en el inicio. ¿Cómo fue su primera vez que presentó un dictamen? ¿Cuál fue su primer caso que tuvo a cargo? Ok, fíjese que ahí fue una situación muy, muy curiosa, y yo creo que hay muchos que en algún momento se van a llegar a identificar, porque, bien, cuando yo comienzo a buscar trabajo, porque pues obviamente ya para mí no tenía mucho que había egresado de la universidad, tenía creo que ni menos de medio año. Yo realicé tesis incluso para realizar para obtener mi título, y entonces yo lo que quería es tener ya ese título, la cédula para poder ejercer. Entonces una vez que obtengo mi cédula, entonces digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar, no? Y entonces empiezo a observar que varios de ex compañeros o de compañeros se iban lo primero a la policía, ¿no? Porque pues mencionaban que pues ya habían buscado trabajos y así. Y entonces que pues no, nunca habían encontrado. Entonces eso fue lo que a mí más me preocupó, y dije, bueno, pues yo no quiero terminar como policía, porque yo escuchaba incluso tengo maestros que lo primero que nos decían en tercer semestre, nos decían, ¿saben qué? Ya buscaron, ya qué están haciendo, ya están trabajando, están buscando dónde van a ejercer, porque no quiero verlos ahí como policías, porque dijo, para policías, dijo, es un trabajo muy honesto, pero pues no se necesita casi 5 años, ¿no? Entonces pues siempre como que hacían hincapié, y yo lo primero que decía era, pues yo no quiero que me digan eso, ¿no? Y entonces en un primer momento yo veo que incluso fue en Facebook que sale una publicación, porque yo pues me encontraba buscando trabajo, y entonces veo que existe una publicación en donde se necesitaba un criminólogo para realizar perfilación, ¿no? Y entonces yo dije, caray, como perfilación, y después decía dictamen criminológico. Entonces yo dije, híjole, a mí nunca me enseñaron a realizar un dictamen como tal, ¿no? O sea, me enseñaban de otras materias, pero criminológico no. Entonces yo dije, pues voy a ver qué hago, ¿no?
Y resulta que cuando me topo con este abogado, que fue incluso un ex fiscal, posteriormente yo me entero que era un ex fiscal del Aseado, o Seido, ahí en Ciudad de México, y entonces pues yo no sabía como esa magnitud, ¿no? De cómo, pues era una presión muy fuerte, porque cuando me dice, ¿sabe qué, licenciada? Quiero que pues todo, ¿no? Su currículum, qué sabe hacer, qué ha hecho, etcétera. Entonces, pues yo ya estaba acostumbrada a haber tomado cursos o conferencias desde antes de salir de la universidad. Entonces, pues yo ya había hecho como esa parte de dentro de mi currículum. Y entonces, el primer caso que me toca fue un caso muy grande, que incluso fue sonado mucho en Querétaro. Fue un desfalco, porque fue un desfalco a un banco, en el cual pues unos hackers van y pues lo que hacen es pues meter un virus al cajero automático y pues empieza a botar mucho dinero. Y entonces esto fue mi primer asunto de 4 hackers, eran 4, entonces yo tenía que hacerle una perfilación a 4 personas, ¿no? Cada uno. Así, y entonces cuando a mí me dices, ¿sabes que ahora lo tiene que hacer en un solo dictamen? Yo sí me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo se hace eso, no? La verdad, sí sufrí mucho, la verdad, la paciencia obviamente de Lick pues no era así como que muy padre, porque pues para él hasta la fecha, que ahora ya somos colegas y grandes amigos, pero en ese momento pues era mi jefe, ¿no? Era como o lo sabe hacer o no lo sabe hacer, ¿no? Y entonces sí, forma estricta, ¿no? Muy sumamente estricto, demasiado, de verdad que no se lo deseo a nadie, pero sí era esa situación de que yo dije, no, es que yo no sirvo para esto, o sea, yo no soy buena haciendo dictámenes, no soy buena a lo mejor haciendo una investigación, porque en ese momento teníamos que viajar mucho de estado a estado, entonces sí fue una situación muy complicada y ese fue mi primer asunto que la verdad llegó un momento en el que me presionó tanto que yo ya vivía así como que estresada y yo dije, no, pues ya dejo todo esto y me voy, ¿no? Y entonces porque siempre me recalcaba las cosas, a ver, Lick, esto no, esto aquello, ¿no? Que no le enseñaron esto en la escuela y cosas así, ¿no? Era muy estricto y me ponía yo a estudiar y entonces para ver cómo lo iba a hacer, porque fui prácticamente autodidacta de cómo aprender a hacer un dictamen, y si yo sé hacer dictámenes, por eso muchos dicen que yo no he visto dictámenes cronológicos, precisamente porque no los hay, si lo van a buscar, no los hay, esto es con base a la experiencia, con base a la práctica, y mucho estudio. Entonces pues lo que hice pues es realizar mi propio dictamen, la propia estructura, y bueno, me costó demasiado, pero en ese momento yo le dije a ese licenciado, porque en ese momento estaba yo ya como que en la cuerda floja, y le digo, ¿sabe qué, Lick? Dígame, o sea, ¿le sirve mi trabajo o no? Porque yo quiero que usted me diga, si no le sirve, pues me retiro y ya, ¿no? Porque la verdad sí era una vergüenza como profesionista de decir, híjole, no siento que no sé nada, ¿no? Entonces sí era más que, pues era mucha vergüenza de sentirse impotente, ¿no? Y decir, híjole, ¿por qué la universidad no me lo enseñó? Y entonces cuando el licenciado me dijo, a ver, Lick, siéntese, me dijo una frase que jamás voy a olvidar y que siempre igual se lo digo a todos mis alumnos. Él decía, ¿sabe qué, Lick? Usted es como una liga, la estiramos hasta lo más que pudimos para ver cuánto resistía, pero es una buena liga, me dijo, es una buena liga porque la estiramos demasiado y no se rompió. Dijo, hay ligas muy frágiles que en tantito les tiras y ya truenan, ¿no? Entonces dijo, conmigo están solamente los mejores y si usted está aquí es porque una de las mejores, ¿no? Y entonces eso me ayudó muchísimo, de verdad, aprendí demasiado, muchísimo, no puedo decir el nombre del licenciado porque, bueno, es una figura pública y muy conocido, pero de verdad que yo le agradezco mucho en esos aspectos de que me enseña, ¿no? A veces con base a disciplina igual, de querer es poder, ¿no? Entonces sí, ese fue, por eso le digo, no ha sido nada fácil la carrera, pero ha valido la pena. Sí, y desde la licenciatura no te enseñan cómo vas a elaborar un dictamen, ¿no? No te enseñan cómo vas a comparecer durante la investigación cuando se te requiera, cuando tengas que ir a presentarlo, prácticamente exponerlo, ¿no? Entonces, hay algunas materias que son clínicas para poder ver todo eso, pero no todos lo tienen. Entonces ya es por añadidura
que uno como alumno egresado lo vea en la práctica, ¿no? Con la experiencia. Y si bien es cierto que fue su primera vez en que iba a emitir un dictamen, y dice, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago si realmente yo tengo el conocimiento, pero ya para ponerlo en un documento oficial que va a ser presentado, ahí viene la dificultad, ¿no? Y como dice, fue un momento muy estresante, muy difícil, en el que ya quería desistir, ¿no? Muchos ya quieren dejarlo todo a la primera, cuando eso es lo que hace que tú seas un gran profesional, un ser humano, porque el día de mañana tú vas a estar formado por todo eso, que fueron quizá fallas, fueron observaciones, lo tuviste que repetir 1, 2, 3 veces, terminar 2, 3 de la mañana, cansado, agotado, al otro día tempranito estar en audiencia, pero que te va formando y eso va a ser tu reconocimiento, ¿no? El que seas un gran profesionista. Sí, definitivamente, son, para ser peritos son días de desvelos, sí, es entregar todo, ¿no? Ahí el conocimiento, son muchas cosas, como perito, son muchas circunstancias en las cuales a veces nos hace, como dice, pensar en desistir, ¿no? Porque, pues quiero dormir más, no quiero trabajar bajo presión, no, es mucho saber, es mucho aprenderse, pero sin embargo vale la pena porque cuando una persona que es inocente y está dentro, en un reclusorio, a mí me ha tocado, ¿no? Que hay personas inocentes ahí donde uno dice la pericial en criminología puede que lo saque, puede que incluso le salve la vida. Híjole, de verdad que es muy reconfortante. Asimismo, también si hay una víctima y que el dictamen victimológico o criminológico puede ayudarle para poder realizar, por ejemplo, una intervención más a fondo dentro de una investigación, para probar, ¿no? Los hechos totalmente verídicos. Entonces es ahí donde uno dice, vaya, realmente dije, si nací para esto, pues bueno, hay que seguirle, ¿no? Así es, maestra. ¿Y usted tuvo alguna complicación en audiencia? Fíjese que hasta la fecha no he tenido ninguna complicación. En el primer caso que tuve, que fue de adolescentes, ahí como que me quisieron desacreditar porque referían y decían, ¿qué hace una criminóloga aquí y no una psicóloga? Como que no entendían esa parte. Y entonces, pues bueno, ya después le demostré el por qué un criminólogo debe de estar ahí, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, a la licenciada igual de la buena intervención igual que realiza, este adolescente ya era sujeto ya a prisión preventiva oficiosa, porque era en un delito de violación supuestamente a su prima. Bueno, ella era mayor que él, pero ella tenía un retraso mental. Entonces, pues ya era para que ya los estaban esperando, ¿no? Entonces ya para llevárselo. Y entonces el dictamen criminológico fue la única pericial que presentaron, y entonces con todos los elementos que se pudo obtener, pues bueno, pudo seguir el proceso en libertad. Y pues bueno, el chico pues salió, ¿no? De todo eso, que bueno, era ahí una situación que era inocente el chico, ¿no? Entonces, esa fue la primera complicación, como el de querer desacreditarme, pero hasta la fecha no ha habido así como el que no digan, pues es que no entra el dictamen, ¿no? O que me lleguen a desacreditar o algo así, no. Precisamente por la formación, precisamente por, pues bueno, cuando uno quiere hacer bien, ¿no? Este trabajo no solamente de dictaminar, sino también de ir y de saber saber interpretar, de saber explicar, son muchas situaciones, ¿no? Entonces, pues yo a eso le voy. Sí, y estar muy bien preparada ante las preguntas que pueda usted tener, ¿no? De la contraparte, de la fiscalía, y sobre todo porque la mayoría de las ocasiones la autoridad que esté al frente, pues sí va a ser muy, muy exacta, ¿no? Entonces, esa seguridad con la que usted trabajó su dictamen es la misma con la que va a poder estar en ese momento resolviendo todo lo que le cuestionen. Sí, así es. Pero la situación es ahí, pues, tener mucha preparación para
para poder también saber qué es lo que uno puede llegar a responder, ¿no? O qué no debe de responder también. Así es. Usted también dedica una parte de su vida a la docencia. Dígame, ¿cómo podría describir a Rosalba Flores? No como perito, sino como docente. Ok, fíjese que hay alguna situación que a mí, bueno, esa fue otra situación muy curiosa, porque pues yo pensaba que iba a ser docente cuando pues yo tuviera ya unos 45, 40 años, y mi primera clase pues lo tengo más o menos entre los 28 años, entonces pues prácticamente me mezclaba ahí con los alumnos, ¿no? Y entonces, precisamente por ser una docente joven, pues algunos dirán o pensarán, híjole, pues nos vamos al tú por tú, ¿no? O lo tuteo o cosas así. Entonces yo desde ese la primer falta momento, de autoridad. Así es, yo desde ese momento dije, no, a ver, no por el simple hecho de que seas una persona que tengas menos edad quiere decir que no sepas. Incluso, ¿no? Llegó un momento en el que tuve alumnos mucho más grandes, de 45, 50 años, y pues veían prácticamente pues a una chica que pues obviamente tenía mucho menos edad, pues entonces sí se quedaban así, ¿tú qué me vas a enseñar, no? Y entonces en el momento de realizar incluso las clases y mis planeaciones y demás, pues bueno, ahí les enseñaba el por qué tenían que estar conmigo, ¿no? Y entonces como docente yo me puedo describir que soy una persona así estricta, puedo brindarles confianza y todo, y soy muy condescendiente a veces, pero depende mucho de cómo sea el grupo. En esa situación yo siempre trato de enseñarles a cada uno de mis alumnos de que cuando salgan de la carrera, de especialidad, de maestría, de lo que sea, tienen que ser los mejores. O sea, no hay medios. No, a ver, tú no tienes por qué compararte con otra persona porque a lo mejor y tú puedes ser mucho mejor, ¿no? Y yo siempre soy como que los que aliento a mis alumnos a seguir adelante, a que no te quedes solamente con el conocimiento que obtienes en el aula, sino que no solamente que seas teórico, sino que aprendas a ser práctico ahí, porque siempre les he dicho, a mí no me interesa que tú te aprendas una definición, a mí me interesa cómo lo vas a aplicar. ¿Por qué? Porque si tú te aprendes cómo lo aplicas, la definición viene después. Entonces digo, es muy importante la teoría, sí, pero también vamos a la práctica. Entonces siempre trato de ser también muy autodidacta en esos aspectos de teoría, práctica, teoría, y con casos especiales, ¿no? Siempre llega un momento en el que incluso hay alumnos que me decían, maestra, es que usted, por ejemplo, en metodología, cuando yo llego a la universidad y lo primero que dije, metodología, ay no, qué flojera. Dice, cuando llego y veo que es usted y nos empieza a dar las clases de manera, pues con casos reales, porque han sido casos reales, asuntos reales que yo les llevo a comentar a mis alumnos. ¿Saben qué, chicos? El día de hoy, miren, tuve este asunto, pasó así. ¿Qué métodos aplican? ¿Qué técnicas aplican? A ver, dígame esto, ¿no? Entonces, siempre estoy como que de la mano con el mundo real y entonces, pues siempre trato de enseñarles esa pasión también y de mostrarles el que tienen que hacer las cosas de manera tan profesional, con ética profesional, pegado obviamente a nuestros lineamientos como profesionales, pero también ser muy humanos, ¿no? Ser muy equitativos al momento de estar allá afuera, de tratar con las personas y pues bueno, o sea, es hacer tu trabajo lo mejor que puedas, dar lo mejor de sí y que mejor, ¿no? Que te recomienden precisamente pues por el trabajo que realizas día con día, ¿no? Entonces, como maestra, por eso digo, yo puedo realizar, siempre le he dicho, ¿no? O sea, soy su facilitadora, les voy a facilitar la vida de aquí hasta cuando ejercen de la escuela, ¿no? Entonces, cuando ustedes ejerzan afuera de esta institución, dije, bueno, pues entonces se van a acordar de esos consejos, tal vez. Digo, a lo mejor puedo llegar a ser un poco estricta porque sé que ustedes pueden, ¿no? Si no van a poder, pues mejor le digo, ¿sabe qué? Pues no, nada más como que esto no es para usted, ¿no? Pero no, entonces porque no sé que ustedes se puede, pero sé que se puede y sé que la perseverancia, sé que la disciplina lleva al éxito, entonces claro que puede, ¿no? Siempre motivándolos. Sí, y es mucho mejor recordar a un docente que fue estricto, que fue muy bueno en sus clases, que te atrapaba, a que lo recuerdes como que, ay, no, era bien flojo, ni me daba bien clase, no quería ni entrar, no me motivaba, ¿no? Entonces, todos esos docentes que les damos las gracias,
Gracias por ser así, porque yo también tuve en la escuela un docente muy, muy bueno que te evaluaba con un solo examen y muchos lo tomaban a mal, ¿no? De, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué no te evalúa tareas? ¿Por qué no te evalúa asistencia? Pero no, porque todo ese conocimiento que tú aprendes el día de mañana lo vas a necesitar y muchísimo, ¿no? Entonces, lejos de molestarnos, hay que agradecer, porque esos grandes docentes nos formaron y nos formaron para que nosotros también podamos el día de mañana, si tenemos ese gusto por la docencia, ser como ese ejemplo, ¿no? Entonces, los docentes estrictos valen muchísimo los días en la universidad. Sí, claro, y es que algunos lo confunden con antes, ¿no? Con algunos maestros que decían, ay, casi le tengo miedo, ¿no? Pero no, o sea, no es aquí esa situación, sino que por ejemplo, ¿no? Si yo dejo un trabajo, digo, a ver, chicos, yo les dejé este trabajo para tal día, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? ¿O por qué van a hacer su exposición? No traen computadora, no traen esto. Entonces le digo, chicos, se van a la guerra sin fusil. Imagínense que estuviéramos en audiencia. Aquí el juez no le va a decir a usted, sí, te doy otra media hora para que vayas y consigues tu material. Dije, no, aquí ustedes ya tienen que venir preparados. Para otro día. Sí, así es. Entonces por eso le digo que siempre trato de intervenir en ellos, pero de manera práctica, o sea, que vayan viendo a lo que se van a enfrentar allá afuera. Claro, una maestra nos decía en sus clases, vengan vestidos de forma, con traje, o sea, muy formal, ¿no? Con trajes, con zapatillas, zapato de vestir. Dice, porque así como los ven, los van a tratar. Entonces, de ahorita ustedes ya créansela que el día de mañana van a ser unos grandes abogados. Dice, entonces, desde ahorita deben de tener ya esa mentalidad, deben de tener esa imagen, ¿no? Y estar preparados. Como dicen, en una exposición no traes tu material. ¿Cómo lo vas a hacer el día de mañana, no? Entonces, de ahorita, si tú no estás siendo responsable con lo que te compete como estudiante, ¿qué va a pasar el día de mañana, no? Vas a tener problemas. Sí, así es. De hecho, hace rato fui a dar clases y me dice una maestra, bueno, mucho mayor que yo, me dice, maestra, me dijo que páseme el tip para sus alumnos. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque los vi todos formaditos, todos de traje, con corbata y todos bien bonitos. Y le dije, ¿con quién tienen clase? Y dijo, no, ¿tienen examen? Sí, ¿con quién? Con la maestra Rosalba. Entonces dice, no, maestra, pues dígame, dice, porque dice, no sé, a mis alumnos a veces les digo y nada más, no, pues digo, bueno, pues yo nada más les digo una vez y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Entonces, eso está padrísimo que ellos igual ya se vayan formando. Hay chicos que dicen, es que no me gustan los zapatos, es que nada me gustan los tenis, entonces ya digo, a ver, usted no, digo, si quiere vaya con guarache si quiere, pero yo no le recomiendo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la personalidad influye mucho también en dependiendo de los clientes que tengamos, eso también influye demasiado. Sí, un maestro nos decía, las chicas deben de traer siempre como una pañoleta para tapar sus piernas cuando traigan faldas, si van a audiencias, si están en algún juzgado, si van a un trámite y les toca estar esperando en el área sentadas, para que las cubran, porque eso es elegancia, eso es también cuidar su persona, ¿no? Entonces son detalles que uno va aprendiendo y que ya las llevas a cabo, bueno, cuando quieres, ¿no? Cuando no, pues ni te interesa y es más, ni vuelves a vestirte así en la vida, pero lo recuerdas a lo largo de tus días. Y bueno, usted, como comenta, es mamá de 2 pequeños. Es una labor muy difícil y también de gran reconocimiento. ¿Cómo lo ha afrontado en su día a día? Porque es complicado el trasladarse a su trabajo, ver las situaciones de la escuela de sus pequeños, alguna junta, algún evento, ¿no? Ahorita que se aproximan eventos en los que requiere que estén con ellos, que estén presentes en esos momentos que nos requieren como mamá, ¿no? ¿Cómo lo vive usted? Sí, claro. De hecho, es algo que muchas veces siempre me han preguntado, porque dice, wow, o sea, ¿cómo le haces? Entonces yo ni yo sé, porque la verdad, yo siempre he estado, desde que yo ingresé a la universidad, yo ya tenía ya un hijo. Tenía mi hijo mayor, ahorita ya cumplió 12 años, y tengo otro que tiene 6.
Entonces, cuando yo entro a la universidad, él estaba chiquito, iba en el kinder, entonces yo iba a las situaciones de kinder, iba a lo de mis prácticas, bueno, primero mi servicio social, luego mis prácticas profesionales, luego incluso iba a capacitar también a policías, iba a dar talleres, iba a la universidad y posteriormente pues me embarazo del segundo bebé y yo iba en 8º semestre de universidad. Entonces yo decía, no, pues mejor ahorita, porque dije, bueno, ya en ese momento yo pues tenía a mi pareja, ya llevaba yo 10 años de relación, entonces dijimos, bueno, pues vamos a construir esta familia de 2, ¿no? 2 hijos. Entonces, antes de, fíjense, siempre yo les digo, incluso porque me ha pasado que dentro de las clases en las aulas, ha pasado que hay chicas que incluso ya se han juntado, se han casado y de repente una ruptura y pues ya sienten que se les cae el mundo, ¿no? Y que incluso han tenido también o tienen hijos. Entonces, esa experiencia a veces yo se los transmito, ¿por qué? Porque yo lo viví. Cuando yo tenía, cuando iba yo en 8º semestre, pues yo tenía a mi bebé, bueno, estaba yo embarazada de mi segundo bebé, y hay una ruptura de pareja entre ese lapsus, ¿no? Hacia de 8º a 9º semestre. Entonces, pues muchos decían, pues ya no va a seguir, ¿no? A la escuela. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que seguir. Sí es un dolor muy fuerte, ¿no? El de tener una ruptura. Sin embargo, cuando hay metas y propósito, dije, no, yo necesito estudiar, necesito acabar la universidad. ¿Por qué? Porque ya no nada más voy a tener un hijo, sino voy a tener 2, ¿no? Entonces es por ellos. Entonces, en ese lapsus, de hecho, incluso de cuando voy a realizar mis evaluaciones finales, que ya era 9º semestre, pues prácticamente a mí me exentan de todas las materias precisamente porque me puse a estudiar. Entonces fue algo muy, muy importante para mí el tener a mis 2 hijos, pero una vez que así terminé en diciembre, en enero, en febrero realizo todos los trámites y todos para ya comenzar bien a hacer mi tesis. Todavía me aviento a hacer la tesis con un bebé en brazos, o sea, un bebé y otro chiquito y así como que, ay no, y además pues en el estado en el que yo vivía pues no tenía así como que gran familia, sino que tenía que depender, ¿no? De yo sola, a lo mejor unas familias sí me pueden decir, pues te apoyo, ¿no? Pero no era así como que llegara alguien, dejarle mi hijo como a mi mamá, a mi papá o cosas así, no, para nada. O sea, siempre me valí por mí misma desde los 17 años. Entonces, fue una situación complicada, ha sido, pero siempre he tratado de estar ahí para ellos en escuela, en eventos, en recreaciones, en firmas de boletas, siempre. ¿Por qué? Porque ellos siguen un ejemplo y ese ejemplo yo creo que se ve reflejado desde que ellos están, ¿no? Porque ellos siempre me han visto estudiar, entonces para ellos ya no es como algo nuevo, ¿no? El decir, vas a tener una conferencia, ok, pues calladitos, ¿no? Vas a hacer esto, éxito. Es un núcleo en donde estamos como familia, entre ellos 2 y yo, donde podemos tener esa confianza dentro de la preadolescencia ya incluso. No, para mí siempre, por eso siempre les digo a los padres cuando dejan como que a un lado a los hijos, el por dedicarse a su trabajo, ¿no? Es que el trabajo no, es que también tienes a tu familia, o sea, hay que tener tiempo para todos, ¿no? En esos aspectos, por ejemplo, mi hijo más pequeño lleva promedio de 9 y mi otro hijo está igual en escuela de promedio de 9.5 a 10. Entonces, ellos, por eso le digo que me doy tiempo para todo. Tareas, absolutamente todo en situación de emociones, de recreaciones, de estar ahí. Entonces, madre, yo siempre he dicho que no nada más es crear hijos por crear, ¿no? Sino también que ellos deben de ser pues concebidos con amor. Las relaciones de pareja no tienen nada que ver, ¿no? Con que uno desee tener a los bebés. Entonces siempre, por eso siempre estoy en el área familiar, en el área penal, precisamente también para la protección de los menores de edad, ¿no? Obviamente pues siempre tenemos que ser también un ejemplo como para poder darle esta pauta, ¿no? A los padres de familia y decir, a ver, usted está haciendo mal esto, necesita cambiar, ¿no? Y he rescatado a muchos chicos precisamente con problemas de conducta, precisamente por la intervención que puedo llegar a tener con ellos, porque también les doy como tipo terapias, en donde se llama más intervenciones criminológicas, ¿no?
dentro de la prevención de delitos. Entonces, sí ha sido complicado, pero pues estoy en todo, no es como que me desatienda. Yo creo que todos los que me siguen verán que siempre estoy así como que, me fui al festival de mi hijo, estoy aquí, ¿no? Echándole porras y todo, y ahora a correr porque ya llevo mi maleta y ya me tengo que ir al autobús porque me tengo que ir a Ciudad de México, de Ciudad de México me tengo que ir a Querétaro y luego otra vez de regreso, y entonces así ando en todo. Sí, realmente es un gran reto, ¿no? El hecho de que después de tener un día laboral, ya va su segundo trabajo, ¿no? El de ser mamá, el de estar al pendiente de sus niños, de sus tareas, de revisar, ¿no? Ahora, ¿qué viste? Hoy, ¿qué aprendiste? No nada más es, te reviso tarea y ya, ¿no? Es también preguntar, saber cómo estuvo su día, ¿no? Si les preocupa algo, si tienen alguna inquietud, si quieren... qué quieren hacer el fin de semana, ¿no? Entonces es muy importante la labor de mamá después de tu ámbito laboral. Y creo que ese amor que reciben los pequeños es el que el día de mañana ellos van a dar también, ¿no? Van a crecer con ello, y estoy muy segura de que van a ser unos grandes profesionistas como usted los ha forjado, maestra. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Yo creo que ese es el pilar de toda la familia, el también predicar con el ejemplo, pero también no solamente exigirles, ¿no? Porque si la educación viene, por eso nosotros dentro de la criminología hacemos este tipo de modificación de conducta. Si desde pequeñitos los llevamos hacia una educación con principios y valores, van a tener buenos cimientos. Entonces, así venga quien venga, cualquier situación difícil, no se van a tambalear. Por ejemplo, las adicciones, ¿no? Por ejemplo, las malas compañías, los factores exógenos, ¿no? Entonces, y eso es muy importante de el crear hijos. Muchos quieren crear un mundo para sus hijos, que hay una frase muy bien dicha. Tú te estás preocupando tanto por el mundo que le quieres dejar a tus hijos, pero no por qué tipo de hijos le quieres dejar al mundo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar más en ello. Así es, y espero que si hay mamis o papis solteros que nos escuchan, que reciban este mensaje. Todo se puede, no deben desistir. Sé que hay momentos difíciles en los que dices, ya no quiero seguir, ya me cansé, ¿no? Porque no ves llegar ni una. Pero todo es un granito que va sumando para que el día de mañana ya tengas construido lo que soñaste en algún momento de tu vida. Entonces, no se desesperen, quieran muchísimo a sus niños, estén atentos de ellos, y ustedes lo están haciendo bien. Cada esfuerzo tiene una recompensa. Definitivamente. Maestra, ¿y usted cómo percibe a la justicia mexicana? ¿Es pronta y expedita como suelen caracterizarla? Ok, ha sido un sistema muy complicado, precisamente porque falta muchísimo por hacer. Hay inocentes muchísimo dentro de los centros penitenciarios, por eso hay una gran sobrepoblación, pero a veces es por la falta incluso de investigación. A mí me ha tocado exhibir, ¿no?, dentro de las audiencias el trabajo que hace a veces la propia Procuraduría, ¿no?, o Fiscalía en algunos casos, y es ahí donde uno dice, no es posible que tú, que estás en esta área, que se supone que tienes que velar por el interés de ambas personas, te casas con alguien, ¿no? O sea, con la víctima o con el victimario. Siempre a mí cuando me llegan a preguntar, incluso en audiencias, oiga, Lick, pero a usted le pagaron, ¿no?, como para que perita a su favor. A ver, no, yo soy totalmente imparcial, usted debería de hacerlo también, y eso les llego a contestar incluso en las audiencias, que no, el juez no me ha apercibido nunca de decir esta parte, ¿no? Porque siempre digo, a ver, dentro de una imparcialidad, yo no me caso con la víctima ni con el victimario, yo lo que estoy buscando es la verdad histórica de un hecho. Y es lo que les hace falta muchas veces a las personas que están ahí. No digo que todas, porque también he conocido a fiscales, a ministerios públicos súper centrados, que sí realmente velan, ¿no?, por el interés del que deben de velar o el que se aclaren los hechos, y wow, sale el trabajo espectacular. Pero cuando hay recreaciones, cuando no tienes elementos, pero quieres fundarlo de una o de otra manera, con tal de que no salga por tener a alguien adentro, yo creo que ahí tampoco no es tan padre, porque pues son inocentes, ¿no? Entonces, o cuando hay una mala investigación también, las víctimas pues se quedan sin protección.
Entonces nos falta muchísimo dentro del sistema, pero nos hace falta más este tipo de conciencia hacia las partes, ¿no? Entonces por eso siempre estamos en conferencias, en talleres, en muchas cosas como que tratando de llevar también este sentido, ¿no? Por ejemplo, de ser servidor público en primer momento, ¿qué significa, no? Dentro de las capacitaciones que he hecho, por ejemplo, dentro de capacitación a la CIAVO, que es, por ejemplo, la atención a víctima y ofendido, siempre trato también de meter estos aspectos de, a ver, no todas las personas tampoco son víctimas, porque hay víctimas simuladoras, ¿no? De acuerdo a la victimología. Entonces le enseñamos un poco de estos aspectos para que también en el momento que se encuentre con una situación así, también sepan qué hacer. Entonces eso es fundamental. Nos falta muchísimo, pero pues bueno, la diferencia viene con los nuevos alumnos, con las nuevas generaciones. Entonces por eso hay que hacer un cambio desde las aulas. Así es, desde ahí, para que ya cuando ellos se encuentran en el campo puedan llevar a cabo todo eso que se requiere ahorita cambiar. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. No sé qué mensaje le gustaría aportar a todos aquellos que nos escuchan, a las personas que están también deseando conocer un poco más sobre la criminología, ¿no? Y también esa diferencia entre la criminología y la criminalística. ¿Qué mensaje les puede hacer llegar a ellos? Ok, ahí hay una situación muy importante en donde tenemos que diferenciar que la criminalística y la criminología no es lo mismo, pero van de la mano. ¿Por qué? Porque la criminalística no se puede desatender de la criminología. Hablamos de que la criminalística, estudia el lugar de intervención, el lugar de los hechos, del hallazgo, el que hace recolección de indicios o evidencias o material significativo, ¿no? ¿Para qué? Pues para a lo mejor realizar una reconstrucción de hecho y a lo mejor probar o desacreditar igual si existió o no un hecho delictuoso o cómo fue que sucedió. Y la criminología nos estamos basando más en estudiar no solamente los factores que intervienen en la comisión de una conducta, ¿no? ¿Qué factores intervinieron para que esa persona detonara esa agresión, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Si es que existen algún tipo de enfermedades dentro de los trastornos igual de personalidad, estudiar el entorno, no solamente estudiar el delito, estudiar también a la víctima, estudiar todos los sistemas de justicia. Por eso tenemos que estudiar, somos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, la criminología. La criminalística nada más se basa en ser multi e interdisciplinarios, pero la criminología transciende los hechos, va más allá de lo que uno a veces observa en el lugar. Ahí hay una gran diferenciación entre estas dos carreras. Sin embargo, muchos creen y dicen, bueno, pues que yo quiero dedicarme a la criminalística porque quiero levantar muertos, ¿no? Bueno, ahí no estaríamos hablando, entonces, ¿lo va a embalar solamente o se quiere dedicar como al médico legista, al médico forense o qué quiere hacer, ¿no? Porque a veces cuando no tienen como bien claro o no han investigado a qué se refiere cada carrera, los pueden confundir. Entonces, eso es muy importante que no lo mezclen como tal, como lo mismo, pero tampoco el decir, ok, bueno, ahora porque quiero estudiar criminalística ya no quiero estudiar criminología. No, aquí los dos siempre van a ir de la mano. Por eso la criminalística tiene que estudiar a la criminología y la criminología a la criminalística. Siempre esto, como maestra, siempre les digo, a ver, yo para realizar, por ejemplo, una investigación de campo, porque la criminología sí va a la investigación de campo, lo primero que tengo que hacer igual es utilizar ciertos métodos. A lo mejor voy a utilizar métodos igual de la criminalística porque va conmigo, va de la mano, pero no solamente de la criminalística, ¿no? Sino también a lo mejor de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, de la medicina, pero la criminalística va con sus áreas de su propia ciencia. Entonces, por eso es interdisciplinario y la criminología se va a basar más en multidisciplinario, en muchas ciencias, ¿ok? Entonces, abordamos esas dos ciencias. Son como ciencias hermanas, van a ir de la mano, sí, pero no van a estudiar lo mismo, ¿ok? Una va a estudiar los hechos, el otro y como el por qué es lo que pasó, víctima, victimario y todas las circunstancias. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por este gran mensaje que envía a todos los que nos están escuchando en este día. Y también le damos las gracias porque usted va a ser nuestra titular docente del Diplomado de Criminología y Victimología Forense, y los invitamos a cada uno a que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, Afodemi,
y en la plataforma que tenemos afodemi.com para que puedan estarnos visualizando y ver también la oferta educativa que vamos a mostrar en los próximos meses. Claro que sí. Para mí es un gusto poder invitarlos. Posteriormente, ya si quieren saber más y charlar, y pues inscríbanse a los diplomados que vamos a tener, igual como bien ya lo mencionó licenciada, dentro de la criminología y la victimología. Ahí es donde yo les voy a enseñar, pues bueno, también todo lo que he aprendido, ¿no? Tanto técnicas y toda la situación, no solamente de manera científica, sino también todo en el área de la investigación, como es el forense, cómo es también cómo disertar, cómo realizar un dictamen, qué hacer o qué no hacer dentro de las audiencias. Y bueno, va a estar muy padrísimo, muy interactivo, entonces pues sí los invitamos a que también se inscriban. Es correcto, maestra, muchísimas gracias. Este fue un capítulo más de podcast La Forense. Yo soy Isabel Anderos y les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos escuchan. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.